¿Te cuesta trabajo ahorrar? Quédate conmigo y vamos a conversar un poco sobre el tema. Te voy a dar unos tips que seguramente te van a ayudar a que este proceso no sea tan difícil en tu vida. La primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿realmente tienes el dinero disponible para ahorrar? Este es un punto en el que muchos pecamos. Me acuerdo cuando estaba empezando con mi empresa hace muchos años y me ponía en la meta o en la tarea de ahorrar porque escuchaba que siempre era una muy buena recomendación financiera y generalmente te dicen, no, pues debes tratar de ahorrar el 10% de lo que te ganas. Y yo empezaba muy juicioso a ahorrar mi 10%, lo sacaba de mi ingreso, lo metía en una cuenta de ahorros, al siguiente mes volvía a sacar el 10%, pero eso no pasaba más de 3 o 4 meses cuando ya tenía otra vez un hueco en mis finanzas. Y entonces lo que sucedía era que tenía que tomar ese dinero que había comenzado a ahorrar para poder disponer de él nuevamente. Yo no tenía el dinero suficiente para ahorrar. Lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿cómo están mis números? Porque no solamente consiste en que yo sea capaz de ahorrar durante un tiempo, sino en qué tan capaz soy de mantener mi ahorro en el tiempo. Eso es como cuando tú empiezas a hacer una dieta porque quieres bajar de peso. Entonces tú dices, listo, voy a empezar a bajar de peso, voy a estar muy disciplinado y muy juicioso haciendo mi tarea, voy a comer poco, de pronto voy a salir a caminar por las mañanas y pasa el primer mes y notas que has bajado ya ciertos 2 libras, 1 libra, la meta que te hayas puesto o lo que hayas alcanzado, pero resulta que tú no eres capaz de mantener el peso en el tiempo, porque no sé si te ha pasado que en el momento en que ya estás empezando a bajar de peso, uno siente como el derecho a volver a comer y a volver a descuidarse. Entonces, la pregunta también que uno tiene que hacerse en el ahorro es, primero, si tienes el dinero disponible para hacerlo y segundo, si estás en condiciones de poder mantener ese ahorro en el tiempo sin hacer uso de ese dinero. Y para poder contestarte esas preguntas, lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es tu punto de partida. Tu punto de partida significa que tienes que hacer un análisis de tus ingresos. El dinero debes darle 3 usos, de acuerdo con nuestra teoría en Finanzas sin Misterio. Y la primera parte de ese uso o el primer uso que tú le haces a tu ingreso son los gastos de sostenimiento. Esos gastos de sostenimiento deben corresponder al 70% del valor de lo que te está ingresando mensualmente. Entonces, ese es el primer punto de partida que debes tener en cuenta. Hay que hacer claramente una descripción de los ingresos que estás teniendo netos, porque no es solamente lo que tú te estás ganando, sino que te tienes que enfocar es en lo que neto te está entrando mensualmente. Por ejemplo, si tú eres un empleado, pues debes considerar no el sueldo que te estás ganando, sino lo que te están pagando mensualmente después de haberte hecho los descuentos del seguro social, los descuentos de los impuestos de nómina y cualquier otro descuento que tengas. Cuando tú ya tienes exactamente cuál es el valor del ingreso neto que estás obteniendo, tu punto de partida consiste en saber qué porcentaje de ese ingreso neto estás gastando cada mes. Y cuando estamos hablando de ahorrar, quiero hacerte una diferenciación entre lo que va a ser un ahorro puntual y lo que va a ser la construcción de tu fondo de reserva. El fondo de reserva es el ahorro que vas a tener como un sistema de defensa que te va a proteger y debes acumular por lo menos 6 meses de lo que te estás gastando. Si tú te estás gastando, por decir algo, $1,000 mensuales, deberías de apuntarle a un fondo de reserva de $6,000. Entonces mira cómo vamos ya desglosando un poco el tema. Lo primero que debes hacer es saber cuál es tu punto de partida, es decir, definir exactamente cuáles son tus ingresos netos, lo que te está entrando a tu banco cada mes. Y de ahí vamos a definir cuál es el porcentaje que te estás gastando, que estás destinando a tus gastos de sostenimiento. De acuerdo con ese porcentaje cuya meta debe ser el 70% de ese ingreso, entonces ya después nos va a quedar un 30% y ahí sí vas a empezar a ver que es mucho más fácil comenzar con ese proceso de ahorro, porque es un dinero que te está sobrando, es un dinero que no estás usando. Por lo tanto, si tú lo empiezas a sacar de tu cuenta y lo metes a otra cuenta o lo vas a guardar en el lugar que destines para ese ahorro, no te va a hacer falta en un futuro.
Entonces, la primera meta es ajustar tus gastos de acuerdo con tus ingresos si estás por encima del 70%. Y aquí sí te quiero hacer una aclaración. Existe la tendencia a que nosotros queramos en el tema financiero resultados inmediatos. Es decir, o de pronto tú quieres escuchar que puedes empezar a ahorrar ya o que necesitas ahorrar ya. Pues mira, si te has gastado toda una vida haciendo las cosas de una determinada manera y esa determinada manera hoy en día no te está generando la satisfacción ni tienes la salud financiera adecuada, pues vamos a destinar el tiempo que sea necesario para poder poner en orden nuestras finanzas. Y eso representa que vamos a comenzar paso a paso, primero, lo que te dije, a ajustar tus gastos, y eso consiste en que tienes que acomodar tus ingresos y al nivel de vida que te puedes dar, porque a veces nos gastamos más y no somos capaces de pronto de hacer algunos recortes en nuestros gastos porque sentimos que, no, pues para eso trabajo. Pero sí, si te estás gastando todo cada mes, seguramente no vas a llegar muy rápido a la meta o te vas a pasar toda la vida en el mismo proceso. La primera pregunta que yo te hago es, ¿para qué quiero ahorrar? Y vas a ver que ahí existe un cambio bien importante en la mentalidad. Es una mentalidad del para qué, es abrir con una pregunta unas posibilidades inmensas, unas posibilidades en las que vas a tener una mentalidad de abundancia y una mentalidad sin límites. Mientras que cuando tú tienes un por qué, estás básicamente encontrando como una justificación de por qué vas a hacerlo. Para mí, mi definición de para qué ahorro, para qué tomo control de mis finanzas, para qué organizo mi fondo de reserva, es simplemente para que el dinero deje de ser un problema en mi vida. Ese es mi para qué. Porque cuando yo ya tengo ese para qué muy claro, todo, absolutamente todo lo que yo vaya a hacer va a girar alrededor de alcanzar ese para qué. Pero mientras yo tuviera el por qué, porque es que no me aguanto más esta situación, porque es que no me aguanto más lo otro, me estoy enfocando en un dolor que yo estoy teniendo, me estoy enfocando en una cosa puntual que me tiene desesperado. Que si te hago una comparación, por decir algo, con hacer dieta, si yo quiero hacer dieta porque no quiero ser gordo, porque me siento muy gordo, porque me siento que ya cuando corro me ahogo, porque son unas razones que realmente no duran mucho, porque en el momento en que tú ya no te sientas gordo o en el momento en el que ya no te estés ahogando, pues vuelves, te relajas y seguramente al par de meses vas a volver a estar gordo. Cuando ya juntamos nuestro punto de partida, donde ya hicimos un diagnóstico de cómo nos encontramos en ese momento en nuestros números y sabemos que el para qué es para que podamos alcanzar una meta o un estado ideal donde ya absolutamente todas las cosas, el dinero deje de ser un problema para nosotros, entonces ya tenemos como la mezcla ideal para poder preguntarnos entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Tú no puedes comenzar a ahorrar simplemente diciendo, no, es que voy a ahorrar. Y como yo te decía al comienzo, si tú no tienes claro, si tienes el dinero disponible para ahorrar, cuál es tu diagnóstico, cuál es la razón por la cual lo vas a hacer, pues simplemente el decir yo quiero ahorrar se va a convertir solamente en un deseo y por lo tanto no va a pasar nada. Pero si yo ya tengo claro que yo quiero que el dinero deje de ser un problema en mi vida y yo ya tengo claro cuál es mi punto de partida y me voy a preguntar qué estoy haciendo mal, vamos a llegar a algo que llegaríamos a la misma conclusión que de pronto en el ejemplo de la dieta que te estoy colocando. Y se llaman los hábitos. Y los hábitos tienen muchísimo que ver con los resultados que estamos obteniendo. Por eso, cuando yo me estoy preguntando qué estoy haciendo mal para no alcanzar ese para qué que quiero, para que el dinero deje de ser un problema en mi vida, ¿qué estoy haciendo mal? Porque es que en ese momento siempre tengo faltantes de dinero, empiezo a buscar las soluciones que me orienten hacia ese pensamiento. Si tú te enfocas en siempre tener dinero disponible, empiezas a enfocarte en tu flujo de caja, en tu flujo de efectivo. Y a mí me sirvió muchísimo cuando yo empecé mi proceso, porque mira, si yo quiero ahorrar
pero estoy siempre sin dinero en el banco, si yo no he podido tener esa degustación, esa sensación de lo que representa tener la abundancia o tener dinero, que el dinero deje de ser un problema en mi vida, mi mente no va a entender qué es lo que yo quiero hacer, mi cerebro no puede asimilar eso. Entonces, cuando yo me empiezo a enfocar en mi flujo de efectivo, la primera recomendación que yo te hago es, como ya conoces tu punto de partida, coloca la casa en orden. Entonces, si tú sabes que las cosas que estás haciendo mal es que estás malgastando tu dinero o estás gastando en exceso en entretenimiento y ese es el valor que tú puedes ajustar para bajarlo al 70%, pues simplemente tienes una realidad muy obvia. Estás viviendo más allá de tus posibilidades. Entonces simplemente dices, el problema que yo tengo es esa salidera al restaurante, listo. Entonces hoy me levanto y hoy digo, hoy no voy a comer afuera. Hoy no sé mañana me levanto y digo, hoy no voy a comer afuera. Y empiezas a poner en orden todo. En Finanzas sin Misterio nosotros te vamos a explicar cómo mejorar muchísimo tu flujo de efectivo, de tal forma que tú cambies los hábitos y puedas pasar de un escenario donde tienes, digamos, muy poco dinero, donde tienes sobregiro o donde siempre estás en rojo, a un escenario donde siempre tengas dinero en el banco. Solamente cambiando los hábitos de consumo, los hábitos de compra, los hábitos de pago y sobre todo la mentalidad de para que el dinero deje de ser un problema en tu vida. Cuando tú te empiezas a enfocar en el flujo de efectivo y te empiezas a enfocar en la transformación que vas a vivir cuando el dinero deje de ser un problema, es decir, que el dinero siempre esté en tus cuentas, entonces cada una de las acciones que vas a empezar a hacer, siempre la vas a pensar, esto que yo voy a hacer aporta en algo a mi compromiso, a mi para qué, para que el dinero deje de ser un problema, o esta compra que yo voy a hacer, o este pago como lo voy a hacer, o este gasto que estoy haciendo, simplemente me van a retrasar en la meta que yo he hecho. Es como si estuvieras bajando de peso y tú no te preocuparas ni te concentraras en que no puedo comer hoy tal cosa, o en que tengo que hacer un sacrificio, o en que tengo que ir al gimnasio a hacer ejercicio. No, empiezas a cambiar los hábitos y simplemente tú no estás preocupado por los kilos que estás bajando o los que te faltan por bajar, sino que ya te estás volviendo, es como muy acostumbrado a estar bien, a ese proceso de transformación que estás viviendo, que es lo que querías, sentirte saludable y empiezas de un momento a otro a rechazar tú mismo de una manera automática cualquier hábito que tuvieras antes que te fuera a dañar ese resultado que has tenido y que te ha hecho sentir tan bien. Entonces ya eres tú mismo el que dice, si a las 11 de la noche te dieron ganas de levantarte a comer algo, tú vas a decir, no, o sea, si yo ya sé lo que es sentirse bien, me he sentido súper rico todos estos días, ¿para qué me voy a tirar todo lo que he hecho haciendo? Y cuando menos piensa, tus hábitos han cambiado. Entonces exactamente lo mismo sucede con tu dinero. Siempre, por ejemplo, en mi vida, todas las decisiones que yo tomo de dinero, de compras, de pagos, siempre están centradas en primera opción a mi flujo de efectivo. Yo tengo que encontrar siempre que cualquier decisión que tome, cómo es la mejor manera de que tenga dinero en el banco. Es decir, si voy a pagar algo y me están ofreciendo una promoción o me están haciendo algo, lo primero que digo es, ¿cómo hago para pagar esto lo más tarde posible sin pagar intereses? Ya cuando tú te acostumbras a que en el banco haya dinero, a que tú tengas liquidez, mira que ahí es muy diferente plantearte el compromiso de comenzar a ahorrar o de comenzar a crear ese fondo de reserva de 6 meses que va a ser fundamental para que sanes toda tu salud financiera, para que después ya puedas entrar a la otra etapa que es invertir y ya puedas hacer que el dinero deje de ser un problema en tu vida. Cuando tú ya estás, has organizado la casa, cuando ya estás enfocado en que lo que quieres lograr es un para qué y no simplemente un por qué o un dolor que quieres aliviar, sino que quieres realmente tener una transformación completa a nivel financiero, y ahora sí te vas a poder enfocar en construir tu fondo de reserva, porque ya mejoraste tus hábitos, ya ajustaste tus gastos y ya te diste cuenta que la prioridad es que no quieres volver a dejar de sentir
todos esos placeres y toda esa tranquilidad y todo eso que lograste construir cuando pusiste tu casa en orden. Eso es como digo yo, cuando tú logras viajar en primera clase, tú ya no quieres volver a viajar en clase económica. Cuando tú logras ir a un hotel 5 estrellas, tú ya no te quieres alojar en un hotel de 2 o 3 estrellas. Ese son el tipo de cosas a las que uno tiene que llegar, porque tu mente, tu cuerpo, todas las cosas que tú quieras lograr, las tienes que experimentar para saber qué es lo que se siente cuando tú estés alcanzando un determinado propósito en tu vida. Resumiendo, la primera pregunta es, ¿realmente tienes el dinero disponible para ahorrarlo? Si no lo tienes, bueno, primer objetivo, vamos a conseguirlo. ¿Cómo lo conseguimos? Analicemos cuáles son nuestros ingresos, miremos qué porcentaje de esos ingresos estamos destinando al gasto y tratemos de dejarlo hacia el 70%. No importa el tiempo que te tome, pero vamos logrando primero una meta y luego la otra. Porque si te la saltas, tarde o temprano te vuelves a devolver, como te explicaba yo en mi ahorro. A los 3 meses de estar ahorrando, pues ya me tocaba volver a disponer del dinero que tenía supuestamente ahorrado, porque ese dinero yo no lo tenía disponible para ahorrar. Yo todavía no me podía dar el lujo de ahorrar. Ya cuando tú has logrado ajustar tus gastos, entonces enfócate en encontrar tu para qué lo vas a hacer y enfócate en el flujo de efectivo. No te pongas a pensar en los gastos, porque pensar en los gastos, en el sacrificio, en recortar, a mí no me funciona, porque me hace sentir que estoy sacrificando, me hace sentir escaso. Pero cuando tú te enfocas en el flujo de efectivo, en que cada uno de los hábitos y cada una de las cosas que vas a hacer está orientada a que siempre haya dinero en tu banco, que vas a sentir esa tranquilidad y esa frescura, ese fresquito que se siente cuando tú tienes el control del dinero. Cuando tú logras establecer y blindarte con un fondo de reserva, tu mentalidad cambia. Tu mentalidad se vuelve una mentalidad de estoy protegido, estoy tranquilo, estoy lúcido, estoy actuando inteligentemente, financieramente hablando. Y ya tu vida cambia de una manera tal que te aseguro que el dinero empieza a dejar de ser un problema en tu vida. Espero que sepas cómo iniciar este proceso y mirar las cosas diferentes, para que cualquier objetivo que tú quieras lograr no lo enfoques siempre al sacrificio que tienes que hacer, sino a la transformación que vas a lograr. Eso es muchísimo más poderoso que estar siempre pensando en lo que vamos a perder. Es mejor pensar en lo que vamos a ganar. Si te gustó este video, por favor, hazle clic en me gusta, compártelo con tus amigos y ayúdanos a cumplir nuestra misión de llevar salud financiera por todo el mundo. Yo soy Fabio Barona, director de Finanzas sin Misterio y coach de finanzas personales. Y recuerda, lo que te hará libre financieramente no es el dinero que ganas, es lo que tú hagas con él.